Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que es un cóctel explosivo de drama, amor, infidelidad y, por supuesto, palabras. Sí, palabras que en este caso son como bombas que explotaron en medio de una historia digna de una telenovela, pero en la vida real. Y no estoy exagerando. Hoy vamos a profundizar en el escándalo que involucra a Greta Ferro y la bomba, como se le ha llamado a este evento que sacudió, y sigue sacudiendo, el mundo del entretenimiento. Y no solo eso, vamos a analizar las escandalosas palabras que lo detonaron todo, explorando las complejidades y consecuencias que desataron. Prepárense porque esta historia tiene muchos matices, giros inesperados y sobre todo, mucho que analizar. ¿Listos para el chisme con un poco de reflexión? Yo sí. Para aquellos que aún no estén familiarizados con el caso, o que solo hayan escuchado fragmentos, déjenme darles un breve resumen. Greta Ferro es una actriz italiana con una carrera en ascenso. Es conocida no solo por su talento actoral, que ha sido aclamado por la crítica y el público, sino también por su belleza, su elegancia y su presencia en el mundo de la moda. Ha participado en diversas producciones tanto en cine como en televisión, y su nombre se estaba consolidando como uno de los más prometedores en la escena italiana. Recientemente y de forma inesperada, su nombre se vio envuelto en un escándalo de infidelidad que dejó a todos boquiabiertos. La historia es digna de un guión cinematográfico, un romance prohibido, secretos cuidadosamente guardados, acusaciones que resonaron con fuerza y la inevitable exposición mediática. Todos los ingredientes para un drama que capturó la atención del público y de la prensa por igual. Y como suele ocurrir en estos casos, en el centro de todo, como el núcleo de una bomba, están las palabras. Las palabras que se dijeron, las que no se dijeron y las que, por supuesto, fueron malinterpretadas, sacadas de contexto o directamente filtradas con intenciones específicas. El asunto, la bomba, explotó cuando se filtraron mensajes, fotografías y rumores que apuntaban a una relación extramatrimonial. Los detalles eran jugosos, los nombres se mencionaban en murmullos y especulaciones, y la historia se expandía a cada hora. La persona involucrada, según los rumores y las fuentes que se filtraron, era alguien cercano a Greta, una persona con una conexión significativa en su vida, lo que, como pueden imaginar, añadió más leña al fuego. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de opiniones, especulaciones, juicios de valor y, por supuesto, mucho drama. Cada publicación, cada comentario, cada hashtag alimentaba la controversia y amplificaba el alcance de la noticia. Sin embargo, y aquí es donde realmente se pone interesante, lo que quiero destacar hoy, no son solo los hechos en sí, la cronología de los eventos, las identidades reveladas, sino el poder intrínseco y a menudo subestimado de las palabras. Como una serie de mensajes, aparentemente inofensivos, pueden desencadenar un huracán mediático. Como las palabras construidas con cuidado o lanzadas a la ligera, pueden destruir reputaciones, afectar relaciones profundamente arraigadas e impactar, en última instancia, en la vida de las personas involucradas. Como en la era digital, donde todo es susceptible de ser registrado y compartido, las palabras se convierten en armas de doble filo, capaces de crear y destruir al mismo tiempo. Asterisco asterisco el comienzo, la comunicación, el primer peldaño del drama asterisco asterisco. Empecemos por el principio, el fundamento de cualquier relación humana, la comunicación. En cualquier relación, la comunicación es clave, el pegamento que mantiene unidos a dos o más individuos. Es la herramienta que utilizamos para expresar nuestros sentimientos, compartir nuestras ideas, resolver conflictos y construir una conexión profunda y duradera. Pero y aquí está el meollo del asunto, en una relación donde existe un secreto, donde se cruzan límites, donde hay una infidelidad acechando, la comunicación se vuelve aún más delicada, más frágil y paradójicamente, más peligrosa. Cada palabra, cada frase, cada emoji, cada punto y coma, cada elección lingüística, puede ser interpretado de mil maneras diferentes. La ambigüedad, la ironía, el sarcasmo, la sutileza, todo se vuelve susceptible a la manipulación y al malentendido. En un contexto de infidelidad, la paranoia y la desconfianza, que ya son inherentes a la situación, pueden convertir cualquier conversación, incluso la más simple y cotidiana, en un campo minado, donde cualquier paso en falso puede desencadenar una explosión emocional. Imaginen la situación, la cual es el corazón de este drama, dos personas atraídas entre sí,
quizás enamoradas, o simplemente seducidas por la adrenalina y el riesgo. Pero ambas están unidas por la sombra de la infidelidad, la cual se cierne sobre ellas como una amenaza constante. ¿Qué tipo de palabras se intercambian en esas circunstancias? Son palabras llenas de romanticismo, de promesas de un futuro compartido, de la expresión de un amor prohibido, de la declaración de un anhelo inconfesable. ¿O son palabras cautelosas, calculadas, que buscan proteger los secretos, que evaden las preguntas incómodas, que se esconden detrás de eufemismos, de dobles sentidos, de metáforas que intentan ocultar la verdad? Asterisco asterisco la doble cara de la lengua, palabras en público y en privado asterisco asterisco. Y luego están las palabras que se dicen a la pareja oficial. Palabras que en muchos casos son mentiras. Mentiras piadosas, mentiras que se dicen con la intención de evitar el conflicto, de proteger los sentimientos del otro, o de mantener la fachada de una relación que en realidad está resquebrajada. Son mentiras convenientes, mentiras que se construyen con la intención de preservar el statu quo, de evitar la confrontación directa, de posponer el momento de la verdad, sabiendo, en el fondo, que tarde o temprano, esa verdad saldrá a la luz y terminará por derrumbar todo el andamiaje. Esas mentiras al principio pueden parecer necesarias, incluso justificadas, una forma de navegar por las turbulentas aguas de la infidelidad sin naufragar por completo. Pero a medida que el tiempo pasa, esas mentiras se convierten en una carga pesada, en una prisión emocional de la que es cada vez más difícil escapar. La culpa, la vergüenza, la ansiedad, la incertidumbre, todo se acumula, creando un estrés constante que amenaza con explotar en cualquier momento. En el caso de Greta Ferro y basándonos en la información disponible y las especulaciones que han surgido, las escandalosas palabras que se filtraron revelaron precisamente esa realidad paralela. Un mundo de encuentros clandestinos, de sentimientos intensos y a menudo contradictorios, de promesas que se sabe que son difíciles o imposibles de cumplir, de la búsqueda de la felicidad a expensas de la felicidad de otros. Y esas palabras, al ser expuestas, actuaron como la mecha que encendió la bomba, que detonó el escándalo y lo convirtió en un tema de dominio público. Pero la pregunta clave que sigue resonando en este análisis es ¿qué fue exactamente lo que hizo que esas palabras fueran tan explosivas? ¿Por qué generaron tanto revuelo, tanta controversia, tanta fascinación morbosa? Creo que hay varios factores entrelazados que deben ser considerados para comprender la magnitud del impacto. Asterisco asterisco los factores clave, contexto, vulnerabilidad y traición asterisco asterisco. Primero, el contexto. El hecho de que Greta fuera una figura pública, una actriz con una imagen que cuidar, con una reputación que mantener, con una carrera en ascenso que dependía en gran medida de su imagen, hizo que el escándalo fuera aún más llamativo. La gente adora el drama, la controversia, el chisme, y cuando el drama involucra a celebridades, el morbo se multiplica exponencialmente. El público se siente atraído por la vida de las celebridades, como si tuvieran un permiso implícito para husmear en sus asuntos privados. En este caso, la combinación de fama, belleza y un escándalo de infidelidad generó una tormenta perfecta que capturó la atención de los medios y del público por igual. Segundo, la vulnerabilidad. Las palabras filtradas revelaron una vulnerabilidad, una intimidad que se supone que debe ser privada, un lado humano que normalmente se oculta detrás de la imagen pública y construida. Exponer esa vulnerabilidad, mostrar ese lado humano con sus miedos, sus dudas, sus contradicciones, es lo que realmente impacta. Vemos a la persona, no a la imagen pública. Vemos los sentimientos a flor de piel, la autenticidad, la humanidad en su estado más puro. Y eso, amigos, es lo que nos hace sentir más conectados con la historia, aunque por diversos motivos, la podamos rechazar, condenar, o simplemente no comprender. Tercero, la traición. La infidelidad, por definición, implica una traición, una ruptura de la confianza, de los acuerdos tácitos o explícitos que se establecen en una relación. Y las palabras que se intercambian en un contexto de infidelidad son, a menudo, la evidencia de esa traición. Son el reflejo de la deslealtad, de la falta de respeto, del engaño. Son la prueba palpable de que la confianza ha sido rota, que la promesa de fidelidad ha sido incumplida, y que el futuro de la relación, tal y como se conocía, pende de un hilo. Y eso es algo que nos indigna, que nos provoca rechazo porque, aunque no lo admitamos, todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado la vulnerabilidad de ser traicionados, ya sea en el amor, en la amistad, en cualquier relación que consideramos valiosa. Asterisco asterisco lecciones de la bomba: honestidad, responsabilidad y respeto asterisco asterisco. Pero más allá del morbo, más allá de la indignación,
más allá de la fascinación por el drama ajeno, creo que hay una lección importante que aprender de este escándalo. Y es, una vez más, el poder de las palabras. Las palabras tienen el poder de construir, pero también de destruir. Tienen el poder de enamorar, de encender la chispa de la pasión, pero también de romper corazones, de infligir heridas profundas y difíciles de curar. Tienen el poder de crear secretos, de tejer intrigas, de manipular, pero también de revelar verdades, de desenmascarar engaños y de poner fin a las mentiras. Así que, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de este drama, de esta bomba, que ha explotado en la vida de Greta Ferro? Creo que, en primer lugar, la honestidad es fundamental. Es verdad que la honestidad puede ser dolorosa, que a veces es más fácil esconder la verdad, que enfrentarse a la realidad puede ser aterrador. Pero a largo plazo la honestidad, por dura que sea, siempre es la mejor opción. Mentir, engañar, ocultar la verdad, construir falsas fachadas, todo eso genera desconfianza, resentimiento y, eventualmente, destrucción. La honestidad, aunque implique sufrimiento momentáneo, es la base para reconstruir la confianza, para sanar las heridas y para construir relaciones sólidas y duraderas. En segundo lugar, la responsabilidad. Cada palabra que decimos, cada mensaje que enviamos, cada publicación que compartimos en las redes sociales, cada acción que realizamos tiene consecuencias. Debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras, especialmente cuando estamos en una relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Debemos pensar antes de hablar, antes de escribir, antes de actuar. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, y estar preparados para enfrentar las consecuencias, sean cuales sean. Y finalmente el respeto. Respeto por los demás, pero también respeto por nosotros mismos. Respeto por los sentimientos de los demás, pero también respeto por nuestros propios sentimientos. Respeto por los límites de los demás, pero también respeto por nuestros propios límites. Porque al final todo se reduce a eso, al respeto mutuo, a la consideración por los demás, a la capacidad de ponerse en el lugar del otro, a la empatía. El escándalo de Greta Ferro con la bomba y sus escandalosas palabras es un recordatorio de lo frágil que es la intimidad, de lo fácil que es destruirla, y de lo difícil que es reconstruirla. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la comunicación, de la honestidad, de la responsabilidad y del respeto en todas nuestras relaciones. Es una invitación a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y a tomar decisiones que nos permitan construir relaciones más auténticas, más saludables y más significativas. *** reflexiones finales y preguntas abiertas ***. Espero que este vídeo, esta profundización en el escándalo de Greta Ferro, les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Este no es un simple análisis de un hecho, sino una invitación a cuestionarnos, a examinar nuestras propias vidas y relaciones, y a tomar conciencia del poder de las palabras. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que las palabras son más importantes de lo que pensamos? ¿Han vivido alguna experiencia similar, donde las palabras hayan tenido un impacto significativo en sus vidas o en las vidas de otros? ¿Cómo creen que se podría haber manejado esta situación de manera diferente? ¿Creen que la fama y la exposición mediática agrava este tipo de situaciones? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de este tipo de noticias? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir sobre estos temas y aprender de sus perspectivas. Compartan sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones y juntos podremos profundizar en este tema tan complejo y fascinante. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo, por su interés, por su participación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, las palabras tienen poder, utilícenlas con sabiduría.